Qué bueno poder estar acá con ustedes. De verdad es un gusto. Es algo que nunca había hecho. Es una experiencia nueva, es una experiencia que el Señor me da la oportunidad de poder compartir acá. Que el pastor me dio la oportunidad de poder traer una palabra de reflexión. Voy a esperar unos 2 minutitos más y que voy a dar, creo que voy a dar inicio a lo que el Señor puso en mi corazón. Es un tema muy bonito, la verdad que cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor, uno se da cuenta muchas veces de cosas, creo yo que la mayoría de veces de qué cosas el Señor a veces lo ayuda a uno a corregir y qué cosas el Señor nos ayuda a corregir a través de su palabra. Hola Kleiber, que el Señor te bendiga, un gusto saludarte. Hola hermana Hilda, mamá, que Dios te bendiga, te amo mucho. Es un gusto, de verdad es un gusto. Es un privilegio hermoso, créanme lo que es a mí el Señor ya me ha dado la oportunidad otras veces de poder traer una palabra, compartirlo con ustedes. Y yo creo que la mayoría de ustedes ya me han escuchado en algunas oportunidades, tal vez traer alguna reflexión, alguna palabra, pero esto así de no poderlos ver, o sea, pues a pesar de que yo veo que ustedes están ahí, es algo que todavía como que mi mente no lo asimila, pero Dios es bueno. Sabemos que toda dádiva y todo don perfecto procede de Él y a eso nos aferramos. Yo quería compartir una alabanza con ustedes y mientras la escuchamos, me gustaría, quizás ustedes me dejan saber si se escucha, si no se escucha. Es una alabanza que el Señor ha usado muchas veces para confortar mi corazón, para darme ese aliento, para saber que dependo de Él, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra fuerza. Yo creo que, hola Mariela, Dios te bendiga, yo creo que voy a empezar y tal vez le voy a suplicar ahí donde usted está, que cierre sus ojos unos 2 minutos, y que me acompañe en oración, que usted, como siempre se lo he dicho, que usted ore por mí, para que lo que yo pueda hablar hoy pueda ser de edificación para su vida, como lo ha sido para mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tú me das. Gracias, Señor, porque yo sé que ha sido tu misericordia, Señor, la que hasta hoy día me ha sostenido. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por esta oportunidad, Señor. Tú sabes que siempre te he agradecido, Señor, porque no era digno, pero tú me hiciste digno. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, tú nos capacitaste y tú nos hiciste apto para esto, Señor. Gracias te doy, Señor, por mi salvación. Gracias te doy por un día más de vida, Señor. Gracias, papito lindo. Te bendigo y te exalto. Te suplico que tú bendigas a mis hermanos, Señor, que tú los bendigas, que restituyas sus fuerzas del que está cansado, Señor, del que está abatido, que tú puedas traer un refrigerio hoy a su vida, Señor, como lo has traído a mi vida. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Te bendigo, Señor amado. Gracias, papito lindo, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y tú nunca fallas, papito. Tú siempre llegas a tiempo.
Tú siempre estás pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te bendigo, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues vamos a entrar a lo que el Señor puso en mi corazón. Es bien interesante porque el día que el pastor me llamó para decirme que si yo podía traer una palabra, la verdad que eso compunge mucho mi corazón, porque yo mismo he podido ver cómo el Señor ha ido cumpliendo cada una de sus promesas en mi vida, y de verdad yo le doy gracias al pastor, le doy gracias por la confianza que depositó en mí. Como se los he dicho en repetidas veces, para mí es un gusto poder platicar con ustedes. Es una bendición y a la vez es una responsabilidad muy fuerte. Es una responsabilidad muy fuerte porque creo que no se trata de llevar mucha palabra o palabrería, sino de vivirla, que podamos vivirla, que podamos ser realmente portadores de esa palabra en vivencia, no solo en palabra, sino que podamos ser realmente portadores de lo de la palabra del Señor. Y cuando el pastor me comentó que si yo podía dar el tema, es relacionado a la fe, y yo le preguntaba al Señor, bueno, acerca de la fe hemos hablado muchas veces, creo, tal vez no cantidad, pero sí es un tema que creo se maneja mucho dentro del pueblo de Dios, dentro de nosotros que somos hijos de Dios. Y es bien interesante. Yo los voy a invitar que a medida ustedes me dicen si me entienden, si no me entienden, tal vez me escriben. Voy a tratar de ser lo más preciso y conciso para no extenderme mucho, porque no quiero ser cargoso también. Pero cuando le preguntaba al Señor acerca de la fe, creo que estamos viviendo unos tiempos muy hermosos, unos tiempos, yo no sé, yo creo que la mayoría que somos de la iglesia de CCMB nos recordamos cuando el Señor muchas veces a través de profecías, a través de palabras, Él nos instaba a que era un tiempo donde teníamos que orar, que era un tiempo donde teníamos que buscar de su presencia, que era un tiempo donde teníamos que sumergirnos a buscar su rostro. Y pudimos ver cómo el Señor fue trabajando en nuestra iglesia, nos fue trasladando, nos fue llevando de lugar en lugar. Y impresionante, porque fue un tiempo donde Él empezó a hablar y como que oíamos la palabra y decíamos sí, y quizás no lo hacíamos, y el Señor nos tuvo que trasladar. Nos abrió puerta en una iglesia, en una sinagoga judía, y lo interesante es que nos introduce en el lugar de oración de ellos. Y ahora en este tiempo el Señor nos introduce en nuestras casas. El Señor nos mete en nuestras casas para que esa unidad familiar se pueda restaurar, para que esa comunión, que ese altar que tiene que haber en nuestra casa se pueda restaurar. Y preguntándole al Señor, el tema que el Señor puso en mi corazón yo lo titulé Ejercitando nuestra fe. ¿Y por qué ejercitando nuestra fe? Porque yo creo que en este tiempo nuestra fe tiene que ser probada o activada, porque yo no sé si usted se acuerda, en la Biblia dice, para empezar, yo creo que este tiempo que nosotros estamos viviendo es el tiempo que el Señor predestinó para nosotros. Este es el tiempo que el Señor estableció en el cual nosotros íbamos a estar aquí en esta tierra. Y es un tiempo hermoso. Son los tiempos finales, son los tiempos que nos ha tocado vivir.
Son unos tiempos peligrosos, pero que a la vez es hermoso, porque para nosotros que guardamos esa esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él está más cerca que nunca, sabemos que Él está pronto a regresar por nosotros, y eso nos llena de gozo, al menos mi corazón se llena de gozo. Yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame, Señor, para poder ser hallado digno delante de ti para ese día que tú regreses. Y me gustaría partir, yo sé que, pues, si yo lo estuviera enfrente y yo les preguntara, yo sé que es algo que ya la mayoría manejamos, pero quiero partir, que definamos qué es la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia define la fe como la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no vemos. Ahora, esa certeza, ¿qué es la certeza? La certeza es algo que nosotros tenemos, esa seguridad de que a pesar de que tal vez no vemos o tal vez no hemos visto materializado algo, pero sabemos, tenemos la certeza y tenemos la confianza de que lo vamos a ver. Esa es la fe. Lo interesante de esto, y que a mí me llamó mucho la atención porque yo creía entender muchas cosas acerca de la fe, pero lo que me llamó a mí la atención es que la Biblia dice también en Romanos 12:3 que el Señor a todos nos dio una medida de fe. Y ¿sabe qué es lo interesante? Es que esta medida de fe que el Señor depositó en todos, no importa si es cristiano, si es no cristiano, si es blanco, si es moreno, el Señor depositó en nosotros una medida de fe. Ahora, lo interesante de esto es que esa medida de fe que el Señor depositó en nosotros se tiene que desarrollar. Se tiene que desarrollar porque tiene que crecer. Ahora, el único que puede hacer crecer esa medida de fe que el Señor nos dio es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Juan 16:8, el Señor hablándole a sus discípulos les dice, a ustedes les conviene, hablando en mi lenguaje, dice, el Señor les está hablando y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar al otro, yo les voy a enviar al Consolador. Y dice, en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, a mí aquí me surgieron algunas dudas, bueno, no dudas, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, pero cuando el Señor deposita esa medida de fe, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué? Bueno, tal vez los que crecimos en un hogar cristiano, nosotros siempre nacimos escuchando del Señor, pero hay mucha gente que no nació dentro de un hogar cristiano y aún hijos o yo mismo haber nacido en un hogar cristiano, esa no era garantía de que conocía al Señor. Pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que me hizo acercarme al Señor? La Biblia dice también, no recuerdo el versículo exactamente, pero la Biblia dice cuando el Señor Jesucristo dice, el que escuchó de mí allá arriba con mi Padre, me conoce aquí en la tierra. Entonces yo le decía, usted no se ha puesto a pensar por qué hay muchas veces usted se topa con personas que usted les habla de la Biblia y ellos no creen, que nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos la bendición de que tal vez un día sin pensarlo estábamos en algún lugar y de repente o nos invitaron a alguna iglesia y de repente esa palabra impactó nuestro corazón
y fueron abiertos nuestros ojos hacia una realidad que necesitábamos del Señor Jesucristo. Esa es la obra que nos habla ahí Juan, cuando dice que cuando la palabra choca con nuestra alma y choca con nuestro espíritu, esa fe que el Señor depositó en nosotros es la que nos hace acercarnos a Él. Esa es la que nos hace poder llegar a Él, a sus pies, y reconocer que es a través de Él que nosotros vamos a poder caminar. Ahora, yo me fui a investigar la palabra fe, y en el griego, fíjese qué interesante, cuando yo me puse a buscar en mi Biblia, en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, la palabra fe aparecerá como unas 7 o alrededor, si no, tal vez un poquito más, 7, como unas 7 o 8, o tal vez por ahí un poco más, pero no es tanto, aparece como unas 7 o 8 veces la palabra fe en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento eso aparece 229 veces, alrededor de 229 veces, y qué impresionante, porque en el Nuevo Testamento es donde se da a conocer el Señor Jesucristo a nosotros, y es donde se nos remarca más acerca de la fe. Pero ¿por qué le digo todo esto? No me quiero entretener mucho, perdonen si estoy siendo muy tardado en lo que quiero exponer, pero quisiera marcar bien un parámetro que el Señor me permitió ver. Les decía que yo había investigado según el diccionario Strong, que la palabra fe en el griego es la numeral 410, y esta se dice pistis. Ahora, esa palabra pistis quiere decir firme persuasión y convicción basado en oído. Y fíjese qué interesante esto, hermano, porque cuando yo veo que dice que es una firme persuasión y convicción basado en oído, que es basado en lo que escuchamos, que fue lo que nos permitió acercarnos al Señor Jesucristo. Algo que me llama la atención a mí es que entonces esa medida de fe, que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, es la medida de fe que el Señor depositó en nosotros, fue la que nos permitió acercarnos a Él. Ahora que nosotros ya estamos acercados, y fíjese qué interesante, porque la Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia somos salvos, y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que esto que se da, este acto de que nosotros reconocemos al Señor, no es porque nosotros lo hicimos, es porque Él. El Señor dijo en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Eso es bien impresionante, hermano, porque eso marca mucha la diferencia de nuestra fe. ¿Y por qué le digo esto? Porque fíjese, pues entonces, esto es lo que a mí me llamó la atención. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo y tenemos ese encuentro con Él, nosotros ponemos nuestra fe en Él. En ese momento que nuestro espíritu es vivificado, la Biblia dice que cuando nuestro espíritu es vivificado, nosotros nos hacemos uno con Él. Dice la Biblia en 1 Corintios 6 al 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto es lo que a mí me llamó la atención, porque normalmente si usted habla con alguien, usted dice, ¿usted tiene fe? Ah, no, sí, yo tengo fe en el Señor. Pero fíjese que yo me pude dar cuenta que el Señor marca a que nosotros portemos la fe de Él. Esa fe es la que va a hacer la diferencia. Por eso le decía, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros ponemos nuestra fe en Él.
Pero cuando ya nuestro espíritu es vivificado, dice la Biblia, y nos hacemos uno con Él, nosotros al hacernos uno con Él, nuestra fe, la medida de fe que Él nos dio, se une con la fe de Él. Y esa fe es la poderosa, esa fe es la que cambia, esa fe es la que transforma, esa fe es la que nos ayuda a caminar en tiempos difíciles. Esa fe es la que nos motiva a seguir adelante. Esa fe es la que nos ayuda a crecer. Esa fe es la que el Señor espera que nosotros tenemos. El problema que tenemos es que habemos muchos cristianos tal vez que no hemos entendido que nos hicimos uno con el Señor. No hemos entendido que cuando aceptamos al Señor Jesucristo nos hicimos uno con Él. Tenemos que empezar a actuar como Él dice que tenemos que actuar. Cabe recalcar, fíjese que cabe recalcar que si nosotros indagamos en lo que el Señor espera que nosotros hagamos, a medida que nosotros indaguemos, a medida que nosotros inquiramos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a través de Él, nuestra fe va a ir siendo perfeccionada. El apóstol Pablo, me recuerdo yo en primera de Timoteo 4:6, él está hablando a Timoteo y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe. Él está diciendo, y es que fíjese, hermano, que una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar a que nuestra fe crezca es la palabra de Dios. Una de las cosas que va a hacer que nuestra fe sea aumentada es a través de la palabra y la búsqueda de su Espíritu Santo, a través de la búsqueda y la llenura de su Espíritu Santo. Es la única manera en que nuestra fe va a ser perfeccionada. Y sabe que en Romanos 12:2 el apóstol Pablo decía, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a renovar nuestra mente? ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar? Porque realmente nosotros somos producto de lo que consumimos diariamente. De lo que usted consuma diariamente, de eso es de lo que usted va a estar lleno su corazón. Por eso es que hoy en día nos topamos con situaciones en nuestra vida, tal vez, donde nos encontramos en una situación y creemos que nuestra fe está siendo probada o nuestra fe está siendo probada, y muchas veces sucumbimos en esa situación porque no hemos entendido el propósito de Dios. Sabe que mientras yo estudiaba esto me di cuenta que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que normalmente la mayoría de veces queremos utilizar nuestra fe para solventar problemas materiales, por llamarlo así. Problemas que están suscitando en momentos determinados en nuestra vida, y no que no se pueda implementar, o no que el Señor no permita a veces que nosotros podamos utilizarlo para algo específico. Pero es que la fe que el Señor espera que nosotros desarrollemos es esa fe que nos ayude a quitar nuestros ojos de lo terrenal, y que esa fe nos ayude a poner nuestra mirada en lo celestial. Porque si nosotros logramos poner nuestra mirada en lo celestial, sabemos y tenemos la confianza y la certeza de que dependemos de Él, que no va a haber nada, que no va a haber ninguna cosa que nos pueda separar de Él. Pero eso solo se logra a través de entender y caminar que necesitamos tener la fe de Él.
no la fe en Él. Yo no sé si usted se acuerda, en mi país suelen mucho gente que tiene camiones a veces o que tiene carros, acostumbran a poner un rótulo en el windshield, en el vidrio de enfrente del carro, y hay unos que ponen Dios va conmigo, o yo soy no me recuerdo bien cómo es la frase. Hay otra que decía, no me recuerdo exactamente la frase, pero sí me recuerdo haber visto unas que decían Dios va conmigo, y realmente muchas veces esa es nuestra actitud. Decimos Dios va conmigo, pero ¿cuándo voy a empezar a caminar yo con Él? Pero ¿cuándo voy a empezar yo a inquirir en lo que Él quiere que yo inquiera para poder hacer que mi fe crezca? Porque fíjese que tenemos en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjese que él no está diciendo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, en la fe del Hijo de Dios. Está diciendo, lo que vivo en la carne, la vivo por la fe de Él. Y eso es impresionante, porque ese nivel es el que el Señor espera que nosotros alcancemos hoy en día. Solo demos cuenta hoy en día cómo está la situación hoy en día en este país y a nivel mundial. Cómo todo vino a cambiar, y mucha gente del pueblo del Señor está siendo cautiva por el temor, está siendo cautiva por pensamientos que el enemigo logró plantar en su mente, que el enemigo logró plantar en su corazón, y tiene cautivo a mucha gente, tiene cautivo a mucho pueblo de Dios, creyendo que esta enfermedad lo va a matar, creyendo que no me quiero dar a malinterpretar. Sabemos que es una cosa seria, sabemos que es algo que puede causar la muerte, esto que está suscitando, por poner un ejemplo, que es algo que estamos viviendo hoy en día. Pero el Señor tiene algo mejor para nosotros. No podemos permitir que el enemigo nos venga a cautivar con pensamientos de que nos paralicen, con pensamientos donde nos amarra, porque eso nos viene a paralizar y a bloquear nuestra fe. Eso es una de las armas que el enemigo usa para bloquear nuestra fe. Y por eso la importancia de que nosotros busquemos al Señor con nuestro corazón, que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón que podamos. Fíjese que cuando nosotros, yo examinaba a Abraham, creo que es uno de los personajes que más he podido ver. Y cuando uno ve a Abraham, la Biblia lo describe como el padre de la fe. Pero cuando uno ve a Abraham, uno puede ver, por mencionar algo, muchos errores que Abraham cometió. Pero Abraham tenía una característica, que cada vez que Abraham sabía que se equivocaba, él regresaba y dice que levantaba un altar. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo hoy en día, si tú estás en temor, si tú estás con miedo, si tú estás pensando, no sé, que esto nunca va a mejorar. Tienes que entender que el Señor dice su palabra, que Él está pronto a socorrernos. Por eso era que yo le decía que nosotros necesitamos su palabra, necesitamos instalar su palabra en nuestro corazón, porque si nosotros la instalamos en su palabra, están todas las promesas que Él nos dio, están todas las promesas donde Él dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada.
Pero la única manera de alcanzar eso es con fe, pero una fe basada en Él, en la que sea la fe de Él en nosotros, porque nuestra fe va a sucumbir cuando llega el momento donde cuando la prueba se empieza a reciar, nuestra fe, la fe de nosotros va a sucumbir, pero la fe de Él nunca va a sucumbir. Eso me hace pensar a mí en un Job. Yo no sé si usted se acuerda, pero la Biblia relata que cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, se presenta ante él, el Señor es el que le presume a Job. El Señor es el que le dice: tú has considerado a mi siervo Job. Tú has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, que no hay otro como mi siervo Job. Y el enemigo le empieza a decir las cosas y la historia usted se la sabe. Pero ¿por qué le comento esto? Porque yo le pregunto a usted, ¿era Job así como el Señor lo describía? Nosotros vemos que Job sí termina así, que Job sí termina en el final como el Señor lo escribe, pero al principio Job estaba falto en muchas cosas. Job, por ejemplo, había repartido herencia a sus hijos, mas no a sus hijas. Pero en el final de su historia, cuando él le dice: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, uno se puede dar cuenta que Job reparte herencia, pero reparte a sus hijos y a sus hijas. Pero eso fue a través de un proceso que el Señor tuvo que trabajar con Job. Entonces, definitivamente que el Señor tiene que trabajar con nosotros en nuestra fe. Y fíjese que en Primera de Pedro 1, 6 a 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Y sabe por qué le digo qué poderoso? Porque acá el Señor nos está diciendo que vamos a tener pruebas, que vamos a tener adversidades, que vamos a tener luchas, pero que esas luchas van a hacer que nuestra fe sea pulida, que nuestra fe, que así como el oro es pasado por el fuego, que todas esas cosas que no nos permiten obtener esa fe de Él, se caigan de una vez. Pero el fuego es el Espíritu Santo. Yo no sé si usted se da cuenta cómo todo está relacionado. Estamos viviendo un tiempo glorioso y este tiempo es un tiempo donde necesitamos buscar su presencia. Estamos en un tiempo donde necesitamos inquirir, buscar el rostro del Señor, llenarnos de ese poder, como decía el pastor en la prédica del domingo. Una fe como esta, o que no se había visto una fe como la del centurión. Necesitamos, pero para llegar a eso necesitamos empezar a caminar con el Señor, necesitamos crecer con el Señor, permitir que sea Él el que maneje nuestra vida, que no seamos nosotros, que no sea nuestro deseo, sino que sea el deseo de Él, que cada mañana que nosotros nos levantemos podamos decirle a Él: papito lindo, ¿a quién tú quieres que yo bendiga hoy? Señor, ¿qué planes son los que tú tienes para mí? Porque muchas veces tal vez nos levantamos y nos hemos envuelto en una rutina diaria donde nos levantamos, oramos y para el trabajo, y tal vez en el trabajo ni le hablamos a nadie del Señor, nos sumergimos en problemas y al final nos damos cuenta que regresamos vacíos y a veces hasta llenos de las cosas que no teníamos que llenar nuestro corazón. Necesitamos rendirle todo al Señor, necesitamos depositar nuestro corazón en Él, necesitamos entregarle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones al Señor, que Él tome control. Necesitamos permitirle al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, nos enseñe y nos fortalezca
para que esa fe que nosotros tenemos que llegar a tener nos permita alcanzar primeramente todo lo espiritual, y el Señor va a añadir todo lo terrenal, porque eso es lo que dice su palabra. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. A veces nos esforzamos tanto por lo terrenal, a veces nos esforzamos tanto por otras cosas, y lo último que hacemos es ejercitar nuestra fe, es buscar al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú anhelas de mí? Yo les platiqué varias veces a ustedes. Yo me recuerdo una vez cuando fui a comprar a un lugar, y yo sentía fuerte en mi corazón el deseo. Vi a un muchacho que yo lo miraba mal, y había algo en mi corazón que palpitaba por ir a hablar con ese muchacho, a orar por ese muchacho. Y lamentablemente pudo más tal vez mi vergüenza, y no lo hice. Y no lo hice por permitirle a mi mente en ese momento que tomara control, y después tuve que venir delante del Señor y llorar lágrimas y decirle: Señor, perdóname, porque yo sabía que tenía que hacerlo. Es que esa misericordia que nos fue repartida a nosotros, tenemos que repartirla. Pero la única manera que nosotros vamos a hacer eso es a través de la fe que es de Dios, pero la fe de Él en nosotros. Tiene que ser la fe de Él. Yo no sé si usted se acuerda, allá en Lucas 8:22 está la historia cuando Jesús sube a sus discípulos a la barca. Y el Señor les dice: ok, vamos al otro lado. Y dice que cuando van en la barca, dice que el Señor Jesús se duerme. Y en eso se levanta una tormenta fuerte, y ellos atemorizados van y lo despiertan. Y el Señor se levanta y reprende el mar y las aguas. Y dice que ellos, asombrados, decían entre ellos, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Pero fíjese que a mí me llamó la atención, porque ellos dicen: ¿quién es este? Me da la sensación a mí que ellos todavía no conocían quién era el Señor, no, a pesar de que habían visto proezas, a pesar de que habían visto ya milagros que el Señor había hecho. La fe de ellos no había sido perfeccionada porque todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero no es hasta que son llenos del Espíritu Santo que usted ve, por ejemplo, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que tal vez había negado al Señor cuando Él iba a la cruz, pero que lleno del Espíritu Santo hace una predicación y se convierten como 5,000 y después 3,000, o no sé si fue algo, pero fue una convicción tan fuerte que hubo en él, que su fe fue llena, su fe fue activada, y esa fe lo hizo caminar y hacer la obra que el Señor quería. Yo me ponía a pensar, si usted se da cuenta, usted puede ver la fe en obras de ellos. Por ejemplo, cuando Pedro va entrando en el templo y está aquel hombre, dice que lo levantan y camina, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, toma tu lecho y anda. Lo levantan y se van. Ellos se meten en un gran problema por eso, se meten en un gran problema. Pedro resulta hasta preso, pero usted no ve orando a Pedro. Usted no ve orando a Pedro literalmente queriendo usar su fe para que Dios lo saque de ese lugar, sino es el mismo Señor el que interviene para que Pedro salga de ese lugar, porque Pedro está lleno de fe, usando su fe para hacer la obra del Señor. Y es ahí donde el principio que el Señor establece, que si nosotros nos encargamos de las cosas de Él, Él se va a encargar de las cosas de nosotros. No vamos a tener necesidad nosotros de comida, no nos va a hacer falta pan. Si nosotros hacemos la obra del Señor
convencidos por su Espíritu Santo y por la fe que es de nosotros, Él se va a encargar de todo lo que nosotros necesitamos. Es bien impresionante, de verdad que es un tema muy apasionante. Yo te insto hoy en día a que tú tomes un momento de tu vida y que reflexiones, que analices cómo está tu fe. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es básico en nosotros, hermano. Yo no sé si tú tienes que hacer un alto y darte cuenta si has estado caminando con Cristo, si has estado caminando con el Señor, si has estado permitiendo que el Señor trabaje en tu fe o simplemente hemos estado dependiendo de Él, de su misericordia, de siempre nada más estar suplicando al Espíritu Santo que nos consuele y nunca que nos guíe. Es necesario que hagamos un alto y que meditemos realmente en qué estamos depositando nuestra confianza, en qué estamos depositando nuestra fe, porque el Señor espera, el Señor no te rescató a ti y a mí solo para que ocupemos un lugar en una iglesia, no, el Señor te rescató a ti para que esa gracia que Él depositó en ti, ese favor que el Señor depositó en ti, tú puedas compartirlo, que tú puedas impactar la vida de otras personas que el Señor tiene que alcanzar y que el Señor estableció que por medio de ti el Señor las iba a alcanzar. Pero la única manera de que vamos a poder hacer eso es buscando su presencia, buscando su rostro, buscándolo de día y de noche. Es necesario que retomemos ese altar. Este es un buen momento para que retomemos el altar familiar. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando fuertemente del altar familiar y lo estuvimos haciendo y yo no sé cuántos lo continuamos haciendo, tal vez paramos o tal vez lo dejamos de hacer. Pero este es un tiempo hermoso. Este es un tiempo donde el Señor está haciendo volver de los hijos a los padres y el de los padres hacia los hijos. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales y que el Señor no venga y que te encuentre con todo lo que había depositado en ti, dentro de ti, sino que el día que el Señor te llame a su presencia, tú puedas ir delante de Él satisfecho, como el apóstol Pablo decía, ya no sé qué es mejor para mí, si estar allá con Él o si estar acá con ustedes por amor a ustedes. Él quería irse con el Señor, pero también a la misma vez tenía amor por los demás. ¿Será esa la capacidad que nosotros tenemos? ¿O será que nosotros simplemente queremos usar nuestra fe cuando tenemos un problema, cuando nos falta para la renta, cuando nos falta para comer, cuando nos falta? Siempre esperamos en algo material nuestra fe, cuando realmente deberíamos de usar nuestra fe para decir, Señor, yo quiero anhelar los mejores dones que tú tienes para mí. Yo quiero, Señor, el día de hoy poder salir y de lo poco que tengo, Señor, poder bendecir a alguien. Con lo poco que tengo, Señor, poder ir y llevarle una palabra de consuelo a alguien. Que esa sea la fe que el Señor deposita en tu corazón. Esa era la fe que el Señor predicaba. Porque el Señor Jesucristo, si usted se da cuenta, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesús oraba, y cuando Él oraba, cuando Él se apartaba a orar con su Padre y se juntaba, se veía la manifestación. Se veía la manifestación de la relación que Él tenía con su Padre y la convicción que Él tenía. Y ese es el nivel, si Él mismo lo dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Pero ¿cómo las vamos a hacer? La única manera como la vamos a poder realizar es
a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de su palabra. A través de su palabra el Señor va a ir perfeccionando tu fe, el Señor te va a ir poniendo. Yo sé que hay muchos ahí que me están oyendo que han tenido experiencias con el Señor, que han visto cómo el Señor los ha usado, tal vez para darle una palabra a alguien, tal vez para poder bendecir a alguien, y se han dado cuenta cómo su fe ha ido creciendo. Pero hay muchos que se han quedado estancados solo con conocer al Señor, solo con tener la fe en Él y no con tener la fe de Él, que es lo importante que el Señor espera que nosotros alcancemos, que tengamos la fe de Él. Así que yo te invito a que tú en este tiempo, tú medites cómo ha estado tu caminar, cómo ha estado tu vida delante del Señor. Como te dije al principio, yo tengo la convicción que este es un tiempo hermoso, es un tiempo donde yo he podido convivir más con mi familia, es un tiempo, a pesar de que a veces hay roces o fricciones, pero uno siempre puede ver la mano del Señor. He podido ver también cómo el Señor ha trabajado en nuestro carácter, he podido ver cómo el Señor está trayendo a la unidad en nuestra familia, y eso es hermoso, ese es el tiempo donde podemos llenarnos. Yo platicaba hace un tiempo con el pastor, y yo le decía, yo creo que este tiempo es el tiempo donde las personas que están tibias en el Señor se van a enfriar, y los que están deseosos, anhelando del Señor, este es el tiempo donde vamos a aprovechar para buscar su rostro, para inquirir en Él, para anhelarlo. Porque recuérdese que una novia cuando se va a casar está ansioso por esperar al novio. ¿Será esa la actitud que nosotros tenemos? ¿Será esa el deseo que nosotros tenemos? Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo decía, el que tiene esta esperanza, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, dice, a sí mismo se santifica. A medida que nosotros mantengamos esa esperanza de que el Señor Jesucristo regresa por su pueblo, eso nos va a hacer santificarnos y caminar en una manera de tratar de agradarlo a Él. Somos humanos, pero no por eso vamos a vivir en esta humanidad, porque Él prometió, dice que Él nos va a ir perfeccionando dice que tenemos que ir creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, y eso es a través de su Espíritu Santo. Así que yo te insto que en este tiempo no tengas temor, no pongas tu oído, ten cuidado a qué le estás prestando tu oído, ten cuidado a qué tú le estás dando. Cuando usted enciende la televisión, usted se da cuenta el bombardeo que el enemigo está lanzando, pero sin cesar. Y eso es temible, porque mucha gente llena su mente, llena su corazón de temor, y el temor los para gente que es cristiana, sabe que algún tiempo atrás me pasó algo bien divertido, porque me recuerdo yo que me puse a consumir noticias, y hubo un momento en mi vida que yo mismo empecé como a crear síntomas de cosas que no tenía, porque le di espacio en mi mente a cosas que no tenía que darle, y el Señor me dio la oportunidad de darme cuenta de eso, y de darme cuenta que por eso la Biblia dice que en todo lo que es justo, que en todo lo que es santo, en todo lo que es digno de que en eso pensemos en las misericordias del Señor,
Como les decía al principio, basta un minuto para uno sentarse y darse cuenta que en tu casa no ha faltado el pan, que en tu casa no ha faltado la misericordia del Señor, que en tu casa has visto la provisión, que no ha habido un día que te quedes sin comer, que no ha habido un día que tú no enciendas la luz y que no tengas luz, que no hay un día que tú abras la llave del agua y te des cuenta que tienes agua para lavarte o para bañarte. Eso es hermoso, ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros, pero esas son las promesas que Él dio para nosotros y tenemos que creerlas, tenemos que aferrarnos a sus promesas. Así que yo te bendigo, le doy gracias al Señor por tu vida y te insto a que ejercites tu fe. Que ejercites tu fe a través de la palabra, que ejercites tu fe a través de la búsqueda del Espíritu Santo, que ejercites tu fe todos los días anhelando, diciéndole al Señor, Señor, dime a quién puedo bendecir, dime a quién puedo yo hacerle el bien. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero y que mis compañeros de trabajo se den cuenta la diferencia que soy cristiano. Es difícil, es muy difícil, a veces nos enredamos con cosas que no nos tenemos que enredar, pero el Señor es fiel, el Señor no falla. Y te voy a dejar con un pasaje en el libro de Jeremías 22:11. Jeremías 22:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. El Señor es claro en su palabra, el Señor es claro en su palabra. Necesitamos confiar en Él. Los planes que Él tiene para ti son de bienestar. Tienes que creerlo, pero la única manera en que vamos a creer es ejercitando nuestra fe. El pastor decía la otra vez en la plática que dijo, el centurión dijo, solo di la palabra, no tienes que entrar a mi casa, solo di la palabra. Puesto que soy un hombre bajo autoridad, sé lo que es la autoridad. Es necesario que nos sometamos al Señor, es necesario que nos sometamos bajo la autoridad del Señor, es necesario que lo busquemos y que le digamos, Señor, aquí estoy. Ayúdame a perfeccionar, ayúdame, Señor, a ser diferente. Yo te bendigo y te voy a invitar a que cierres tus ojos. Permíteme orar por ti y pedir, Padre, que nos ayude a rendir nuestro corazón delante de ti. Amante Dios, Padre Celestial, que estás en el cielo y en todo lugar. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de dar tu palabra. Señor, yo te doy gracias, Señor, te suplico, Señor amado, que ahí donde están mis hermanos, Señor, tú los ayudes, Señor, que nos ayudes, papito lindo, a examinarnos diariamente, Señor, y examinarnos, Señor, si estamos caminando contigo, Señor. Necesitamos que nuestra fe crezca, Señor, pero necesitamos, Señor, aprenderlo de ti, Señor. Te doy gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor. Al temor, Señor, desata ese temor de su vida, Señor. Desarraigamos todo temor, Señor, y en su lugar declaramos tu palabra, Señor. Tu palabra que dice, Señor, que es tu amor el que da la paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, la declaramos en nuestro corazón, Señor. Cerramos nuestros oídos a toda noticia negativa, Señor, y los tú estás declarando en nuestra vida, Señor amado, que los planes que tú tienes para nosotros son planes de bien. Señor, te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Señor, si hay alguien en este momento que me esté escuchando que no te conoce, Señor, y quisiera conocerte, Señor, yo te ruego que tú lo visites, Señor, que tú toques a su corazón y que él pueda ser sensible a tu voz, Señor amado, y reconocer que sin ti no somos nada, que te necesitamos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Señor. Gracias por esa salvación
gracias por el sacrificio de tu Hijo que nos hace aptos, Señor, para llegar delante de ti. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por este refrigerio en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, que descansen. Espero haberme dado a entender un poco, al menos yo sí me entendí. Al menos yo sí me entendí, quedé claro. Dios los bendiga, que el Señor los guarde. No tengan temor, recuérdense que el Señor está con nosotros. Él está como poderoso gigante por medio de nosotros. Dios te bendiga, que descanses.